Vamos a explicar con este video breve la consigna del tercer trabajo. Ya hemos realizado dos previos, uno que fue una especie de diagnóstico con la naturaleza muerta que habíamos pedido, donde iban a aparecer conocimientos previos, ¿sí? Otro ya más dirigido con los contenidos que planteamos para este año, con la composición abstracta y pidiendo que sea resuelta con una estructura de valor. La estructura de valor era un concepto que habíamos manejado en el FOBA, en esa breve suplencia en la que estuvimos, y por eso es que hicimos referencia a eso para evitar a lo mejor otros formatos en la espera de volver, ¿sí?, a vernos. Y el concepto de estructura de valor que ahora vamos a recordar es un concepto dinámico que se nos va a emparentar más con una mirada del arte como praxis y no como técnica de aplicación de determinados conocimientos, cuando es un concepto superador de la escala de valor. Seguramente habrán visto esta idea porque está en varios libros, además de la escala como algo separado del trabajo, como una teoría que después requiere de una técnica para ser aplicado. Acá lo que nosotros vemos es el concepto de estructura como un soporte, como un sostén, ¿sí?, como algo que me da sensación de completud, de que el trabajo no le falta ningún elemento y no, que nos va a permitir articular esto que es un elemento del lenguaje visual. Y acá hacemos una aclaración que después vamos a reiterar, ¿sí? Cuando hablamos de elementos del lenguaje visual, estamos hablando de elementos independientes y anteriores a la naturaleza. Generalmente se cree que uno aprende copiando, aprende interpretando la realidad, aprende interpretando o copiando los grandes maestros. Es válido esto, pero en realidad requiere de la guía de un aparato interpretativo que tiene que ser claro, en este caso con elementos del lenguaje que tiene que ser explícito. Por eso es que comenzamos con una composición abstracta y no con una figurativa, porque tratamos de dejar de lado elementos que me puedan representar algún tipo de mímesis con la realidad, de pensar que a lo mejor algo que está oscuro, ¿sí?, yo tengo que hacerlo igual de oscuro en mi representación y saltearme el paso inevitable de la interpretación que requiere todo el lenguaje. Siempre va a estar intermediado por el lenguaje, ¿sí? No va a existir la naturaleza como se plantea, la naturaleza como gran docente o como gran maestro. En realidad sí, son metáforas que son los artistas, pero el gran maestro es el lenguaje y el que yo tengo que estar permanentemente haciendo hincapié. Y la naturaleza es una excusa, es un elemento menor, aunque parezca mentira. Este es mi posicionamiento y lo hago explícito. Obviamente puede haber quien no coincida, lo que sí está bastante argumentado. O sea, otras argumentaciones tienen que ver con la idea, con el concepto de el valor de autoridad, porque lo dicen determinados grandes maestros o porque siempre fue así. Nosotros tratamos de darle una explicación que se base en elementos perceptuales, ¿sí?, que se puedan verbalizar porque estamos formando docentes y lo que queremos es que ustedes también a su vez lo puedan transmitir. Si yo no conozco los elementos del lenguaje, si yo no los entiendo como independientes de la realidad, no voy a poder interpretar la realidad. Incluso los artistas más sobresalientes del realismo requieren, ¿sí?, conocer estos elementos del lenguaje como independientes de la realidad. Y luego, ¿sí?, luego recién poder sí hacer esta interpretación. Van de la mano. Recordamos un poco de dónde salía este concepto, ¿sí?, de estructura. ¿Por qué estructura? Una estructura sirve para sostener. Obviamente no se me va a caer nada, ¿sí?, de un dibujo, una pintura, pero el equivalente a sostener en lo visual tiene que ver con la sensación de completud, que no me falta nada, ¿sí? La estructura de valor, el concepto de estructura de valor, y estamos recordando, estamos rebobinando, se basa en un pensamiento muy simple que Levi-Strauss, un estructuralista, el creador del estructuralismo en la antropología, va a denominar como pensamiento binario, ¿sí? Él va a decir que el hombre siempre piensa que el hombre salvaje, si el pensamiento salvaje, entre comillas, que tienen los no europeos, implica
conceptos muy complejos, sistemas clasificatorios muy complejos, y que unos sistemas clasificatorios es este pensamiento binario. Obviamente la percepción se maneja con una valoración muy rápida de la realidad y no puede manejarse con elucubraciones complejas, pero implica un nivel de pensamiento simple, ¿sí? Por eso hablamos de pensamiento visual, superando un poquito a lo mejor el concepto de Argen, implica un pensamiento simple, ¿sí? Pero no deja de tener estructuración este pensamiento. Esto algunos filósofos como Kant y Hegel lo denominan como el entendimiento, ¿sí? El entendimiento hablando de oposiciones, de opuestos, ¿sí? Que no se pueden conciliar, ¿sí? Y que una instancia superior al entendimiento es el razonamiento. Bueno, en arte entendemos, no razonamos, ¿sí? El razonamiento va a venir en el producto de la praxis, es un elemento muy superior, y si no, ahí sí estaríamos empantanados en elucubraciones y racionalizaciones que nos distancian de la praxis, ¿sí? Por eso nos manejamos con este pensamiento binario. Tenemos de un lado, recordemos, contraste quiere decir diferencia de valores de claridad y oscuridad. Estos conceptos los tengo que tener en claro a la hora de enseñar, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? De un lado, decíamos, pensamiento binario, lo más claro, lo opuesto a lo más claro es lo más oscuro, ¿sí? En teoría tendría dos categorías nada más. Esto es similar a cuando hablamos de alguien de lo opuesto a lo bueno es lo malo, lo opuesto a lo alto es lo bajo. Esto no es obvio, esto no está en la naturaleza como puede plantear Aristóteles, sino que son formas de agrupar, de entender y de comprender la realidad, ¿sí? Esta forma binaria obviamente no alcanza para dar cuenta de la diversidad que uno puede encontrar en el medio, porque obviamente uno no se enfrasca en un concepto alejado de la realidad, sino que la realidad va a intervenir, obviamente, va a interpelar esta parte conceptual, y es por eso que nos va a decir Levi-Strauss, de todo sistema binario va a aparecer un sistema cuaternario. Nombramos tantos estos elementos que aparentemente no tienen que ver con el dibujo porque hacemos hincapié y de alguna manera militamos esta idea de el pensamiento visual, ¿sí? Por eso es que hacemos hincapié en estas cuestiones. Y entonces decíamos, como hacía Levi-Strauss, de todo pensamiento binario sale un pensamiento cuaternario, ¿sí? Entonces al intermedio se le vuelve a aplicar la misma clasificación, intermedio claro y intermedio oscuro. De ahí sale primer contraste, segundo contraste, tercer contraste y cuarto contraste, ¿sí? Esto no significa que yo voy a tener únicamente 4 valores, como se plantean. Esto quiere decir que voy a ordenar la diversidad que tenga en 4 grandes grupos de valores, ¿sí? Lo que estamos pidiendo, en este caso, bueno, esto más o menos espero que quede claro, ¿sí? Está más o menos esta primera parte. Vamos a la segunda parte de la consigna. Si esto es para recordar, después lo vamos a igual a recordar más arriba. Este es un elemento poco conocido. Este de acá tampoco, también es poco conocido, pero siempre lo fundamentamos en la percepción y a veces en la historia del arte, ¿sí? Está cuando lo requiera. Va a aparecer un elemento nuevo que es la distancia de observación, ¿sí? La distancia de observación, ¿sí? Es un elemento que no veníamos manejando. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? Lo que quiere decir es que a un formato mayor, ¿sí? Mayor distancia de observación. Vamos al ejemplo claro. Yo estoy muy cerca de esto, ¿sí? Para poder contemplar la totalidad me tengo que alejar, ¿sí? Algo que es sencillo. Y lo mismo, ¿sí? Si después paso a un formato muy chiquito, para poder ver detalle me tengo que acercar. Acá me está indicando, ¿sí? Que el tamaño del trabajo me va a indicar la distancia de observación, ¿sí? Esta distancia de observación tiene que ver con el cono visual, ¿sí? Con el cono visual que en su vértice tiene 30 grados. Esto va a formar una suerte de figura geométrica que después vamos a reproducir, ¿sí? Con el observador, ¿sí? Yo voy a tener 30 grados, ¿sí? Acá, ¿sí? Y en la base se va a encontrar el cuadro, ¿sí? ¿Está? Por lo tanto, cuanto más grande sea el cuadro, más distancia va a requerir, ¿sí? Más distancia del ojo del observador para poder abarcar toda la representación sin girar la cabeza. Esto no es muy conocido, lo mismo que la estructura de valor, y por eso lo recalcamos, es importante conocerlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a pedir es 3 trabajos con formatos en donde uno sea el doble del siguiente o, si se quiere, la mitad del anterior. Por ejemplo, el primer trabajo puede ser, del lado mayor estamos hablando, de 15 por 20, el segundo puede ser de
de 30 por 40, tiene que ser el doble del lado mayor, y el tercero puede ser de 50 por 80, por ejemplo. ¿Sí? Digo, voy a variar, ¿sí?, el tamaño. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de que los contrastes de valor, y esto va a aparecer arriba, esta explicación, los contrastes de valor, ¿sí?, se vean a determinada distancia y no a otra. Y acá vamos a un ejemplo que después lo vamos a ver arriba, ¿sí?, en el ejemplo que vamos a ver arriba. Fíjense, yo muestro esto, esta escala está pensada para, lo mostramos de ahí, ¿sí? Esta escala está pensada para ser visto a 60 centímetros. Acá yo estoy más o menos a 1,50 m, ¿sí?, casi 1,80 m, ¿sí? ¿Esto qué tendría que pasar? Estas diferencias tienen que verse únicamente a esta distancia, ¿sí? Está a la distancia en donde se puedan identificar, ¿sí? Este tamaño, estas diferencias entre los contrastes tienen que poder verse únicamente, en este caso, a 60 centímetros, igual eso lo vamos a volver a explicar. Fíjense que yo hice algo similar a una escala, ¿sí?, algo similar a esa escala tradicional que ustedes hacían, y que se combate tanto desde la didáctica, y está bien que se la combata, porque en realidad la escala, vista como algo muerto, no tiene significación. Esto es distinto, esto lo usamos, ¿sí?, lo usamos porque después vamos a realizar estas incisiones que vamos a mostrar para que nos sirva para poder medir el valor del trabajo. Fíjense que hasta acá no ha intervenido ningún elemento de la realidad, como para poder nos estamos manejando con los elementos del lenguaje visual. Estamos haciendo una reflexión sobre estos elementos del lenguaje visual. Así que bueno, la consigna en definitiva es hacer 3 trabajos, ¿sí?, 3 trabajos con formatos cuyo lado mayor dupliquen el anterior, ¿sí?, en formato papel, con lápiz negro, con grafito, ¿sí? Lo vamos a entregar, tenemos como fecha de entrega 7 de julio, es una fecha bastante extensa. La idea es la última actividad que nos queda antes del receso, porque esto evidentemente se va a seguir extendiendo. La idea es ir haciéndolo en forma tranquila, pausado, y que me los vayan mandando al mail, que me los vayan mandando por correo las fotos. La fotografía, digamos, del trabajo abstracto tiene que tener 3 instancias, 3 distancias de fotografiado. Si voy a fotografiarlo en un primer plano, bien de cerca, a la distancia que tendría que verse, y por último al doble de esa distancia, como para corroborar que esos contrastes se vean o no. Igual en la siguiente parte que vamos a mostrar ahora se va a aclarar esto que estamos diciendo, que a lo mejor resulta un poco complejo, ¿sí? Bien, vamos a la segunda parte que habíamos anticipado, con un ejemplo bien concreto. En este caso, con un papel, ¿sí?, con un soporte cuyo formato es rectangular y cuyo lado mayor, ¿sí?, en este caso es de 20 centímetros, ¿sí? Recordemos que tenemos que tratar de mantener una proporcionalidad, ¿sí?, del doble, ¿sí? La primera puede ser del lado mayor 20 centímetros, la segunda de 40 y la última de 80 si quiero. Puedo tomar otras proporciones, puedo tomar 30, 60 y 120, ¿sí?, las proporciones que yo quiera, pero voy a ir duplicando. ¿Por qué hacemos esto? De manera que los contrastes de el tamaño más grande, del formato mayor, nunca pueden ser iguales a la escala que yo use en el tamaño reducido. Yo sé que esto es algo nuevo, así como lo fue en su momento el concepto de estructura de valor, que lo hemos visto en esa suplencia del FOBA y que volvimos a recordar ahora, pero vieron que es un concepto instrumental, no es un concepto que sea teórico, ¿sí? ¿Está? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Yo sé que es algo nuevo, esta idea de la distancia de observación, pero van a ver que es un concepto bastante operativo, ¿sí? Bastante operativo, y ahí van a ver cómo juegan el tema de estas escalas, que si yo las veo de otra manera terminan siendo un elemento puramente teórico. Y acuérdense que el arte y la enseñanza también son una praxis, esto es un hacer pensante, ¿sí?, un hacer racional, racionalizado permanentemente. No por un lado una teoría y por otro lado una aplicación. El arte es
todo en un mismo momento. Por eso este concepto a lo mejor es más operativo que el concepto de escala. Decíamos entonces que yo iba a tener en este caso, porque elegí yo, ¿sí? Este va a ser mi trabajo, mi papel de formato menor, ¿sí? Conviene hacerle un marquito de 1 centímetro, medio centímetro, lo que quieran, pero como para poder delimitar el margen, ¿sí? Voy a tener esto por un lado, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es un dibujo abstracto. Recordemos, sí, acá usamos otra hoja, recordemos que en términos generales, ¿sí? Yo puedo tener dos tipos de dibujo abstracto. En términos muy generales, ¿sí? Esto lo decimos. Puedo tener un tipo de dibujo abstracto de tipo orgánico, ¿sí? Donde haya más formas. Lo hago más oscuro para que se vea ahí en el visor, ¿sí? Formas más libres, ¿sí? Está. La limitación, acuérdense también que la diferencia entre arte figurativo y arte abstracto es que en el arte abstracto no puede aparecer nada que yo pueda identificar. La mejor manera de tenerlo en claro es que no pueda aparecer nada que yo pueda nombrar, ¿sí? En la medida que aparece algo que yo pueda nombrar, por ejemplo, si acá yo pongo dos puntitos que se transforman en algo similar a un ojo, ya esto empieza a ser una silueta, ¿sí? Yo sé que son definiciones simples, pero las recordamos por las dudas, ¿sí? Es de todas maneras una diferencia conceptual muy pobre la diferencia entre arte abstracto y figurativo, pero nos es operativo y nos resulta funcional y está aceptada y tiene consenso, ¿sí? Decíamos recién, esto bueno, ya no sería abstracto, pero tengo esta forma orgánica, hacer algo, un dibujo abstracto, o puedo hacer algo más de tipo geométrico, ¿sí? Está con figuras, con formas. Siempre la limitante, acuérdense, es que la forma no sea significativa, o sea, no tenga significado, ¿sí? En la medida que esa forma tenga significado, aunque no sea realista, ¿sí? Deja de ser abstracto. Bueno, perfecto. Esto es lo que vamos a hacer primero. Puedo usar regla, ¿sí? No está prohibido el uso de la regla, ¿sí? Yo esto lo aclaro porque los que nos hemos formado en mi generación tenemos muchos prejuicios y el tema del uso de la regla era uno, ¿sí? La regla en el arte y demás, después vimos que en realidad los grandes maestros lo usaban, así que yo puedo usar la regla, ¿sí? Está para dibujar o no, como quiera, ¿sí? Y en este caso voy a hacer un tipo de dibujo abstracto, puedo usar en algunas partes y en otras no, ¿sí? Está. La idea es, de alguna manera, dividir el plano en partes desiguales, ¿sí? En partes desiguales, ¿sí? Como para poder... ¿Por qué empezamos con algo abstracto? Esto lo vamos diciendo. En realidad, empezamos con algo abstracto, sí, ya lo hemos aclarado, porque esto nos pone de relieve que el arte no es derivado de la naturaleza, muy por el contrario está por encima de la naturaleza. Entonces, yo no voy a aprender únicamente observando o interpretando un modelo. Yo necesito reforzar mi instrumento de interpretación, ¿sí? Porque yo puedo tener habilidad para imitar, pero después no puedo decodificar esto, ¿sí? Es un equilibrio difícil de encontrar, pero nosotros empezamos con algo abstracto porque lo que queremos es dejar en claro que los elementos del lenguaje visual son independientes y anteriores a la observación de la naturaleza. Si yo esto no lo tengo en claro, yo puedo observar la naturaleza, pero la naturaleza no me va a decir nada, ¿sí? Lo mismo que el observar y el copiar, como se hacía antiguamente los grandes maestros. Si yo no tengo un instrumento interpretativo, me va a ser muy difícil aprender. Se puede aprender, ¿sí? Porque uno termina tomando lecciones con esos grandes maestros, pero realmente si yo no tengo una claridad en cuanto al instrumento interpretativo, se me va a complicar. Yo voy a tener esto, ¿sí? Habíamos dicho que, como casi de manera lúdica, habíamos dicho que me convenía, en este caso, sí, pensar antes esta cuestión de los cuatro contrastes de valor, que recordemos que son cuatro grandes diferencias, que no es que voy a usar únicamente cuatro valores. En este trabajo sí, pero el concepto más profundo es que en realidad tiene que ver con lo más claro, lo más oscuro, el intermedio claro y el intermedio oscuro. Es agrupar este contraste, esta diferencia de claridad y oscuridad en cuatro grandes grupos. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de identificar cada forma, ¿sí? Tratando de que la que está cercana sea de distinto valor para que sea más visible la forma, ¿sí? Voy a tratar de, tienen que aparecer los cuatro contrastes de valor, ¿sí? Sí o sí. Voy a hacer esto. Esto obviamente casi ni se tiene que ver porque ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Yo voy a hacer esto, bien, esto lo voy a dejar a un lado, ¿sí? Esto lo voy a dejar a un lado y voy a empezar una serie de actividades de observación en donde voy a tener que tener alguna hoja borrador,
puede ser una tirita como esta, ¿sí? Algún ojo borrador. 1 metro voy a tener que tener, ¿sí? Está 1 metro como para poder medir. Voy a tener que pegar esta tirita la voy a tener que pegar en una madera o algo y ubicarme. A veces lo que hacen los artistas es poner una marca en el piso con cinta, ¿sí? Ubicarme a la distancia que tiene que ser observado, ¿sí? La distancia de observación, ¿de dónde sale? Dijimos, como ya lo habíamos planteado, la distancia de observación sale de el cono visual, que tiene es un triángulo, ¿sí? Que es un triángulo que en su vértice, ¿sí? Tiene 30 grados, ¿sí? De ahí sale esta distancia de observación. Acá está el soporte, el cuadro, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que hay una relación directa entre esto y esto, ¿sí? Nosotros lo establecemos en 3 veces el lado mayor basándonos en un escrito de Leonardo da Vinci. En realidad es mucho menos, ¿sí? Da 1,9 la relación, ¿sí? Entre la altura de este cono, o acá se ve como un triángulo, como algo plano, pero lo vamos a tomar de manera más amplia, porque esto es arte, no es ciencia, así que para que sea algo más amplio lo tomamos como 3 veces el lado mayor. Por lo tanto, un trabajo más grande, ¿sí? El ángulo de observación va a ser el mismo, va a tener que tener mayor distancia de observación, ¿sí? Eso es lo que va a ir pasando, ¿sí? Cuanto más grande sea el trabajo, mayor distancia de observación voy a tener, ¿sí? Como para poder contemplarlo sin mover la cabeza, ¿sí? Como principio general. Lo que no quita que yo después me pueda acercar a observar la obra, ¿sí? Pero la distancia de observación es importante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué debería pasar? Debería pasar que mi trabajo, ¿sí? Si mide 20 centímetros del lado mayor, va a tener que ser visto aproximadamente a 60 centímetros, a lo mejor un poco menos. Y que si yo estos contrastes, estas diferencias, las veo a 2 metros, para exagerar, ¿sí? Porque decíamos que esto no es científico, en realidad el trabajo estaría más cerca de lo gráfico, ¿sí? Mucho más cerca de lo explícito, de lo directo, que de lo artístico, ¿sí? Lo artístico debe sugerir y debe imponer al espectador determinada actitud. La actitud, en este caso, ya la está imponiendo desde la ubicación física. A mí me está imponiendo a qué distancia me tengo que poner. Ya el cuadro, Rembrandt, el artista que sea, Caravaggio, el artista que yo vea, me está ordenando a qué distancia tengo que contemplar ese cuadro, con el tamaño que eligió el artista, ¿sí? Y con los contrastes adecuados a ese tamaño. Eso es lo raro y lo nuevo y lo no conocido, ¿sí? Está por lo menos por mucha cantidad de gente, como pasaba con el concepto de estructura de valor. Entonces decíamos, yo hice esto, perfecto. Después voy a tomar un humilde papel, ¿sí? Y voy a tener que experimentar, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, perfecto. Voy a hacer una línea acá, tiene que ser muy suave, yo lo hago bien oscura para que se vea desde el visor, ¿sí? Y voy a pintar, ¿sí? Recordemos esto, la forma de pintar, ¿sí? Que no lo habíamos dicho, la forma de pintar aconsejada es esta, líneas chiquitas, una abajo de la otra, ¿sí? En una misma dirección. Evitamos en esta instancia, ¿sí? Evitamos en esta instancia el uso del difumino, ¿sí? Tampoco lo aclaramos, el que lo usó no hay ningún problema, estamos en una situación bastante particular, muy compleja y obviamente nada normal, y obviamente no está la intervención del docente como para poder ir guiando con más claridad, ¿sí? Por eso es el tema de este video. Entonces decíamos, yo voy a pintar con líneas chiquitas una bajo la otra. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es un contraste, ¿sí? Un contraste, una diferencia entre esto y esto, ¿sí? Entre el primer contraste y el segundo. ¿Y qué voy a hacer con este papelito? ¿Sí? A ver, supongamos que yo ya lo terminé, sí, que lo terminé bien, lo apuramos acá un poquito. Bueno, la idea va a ser la siguiente. Una vez que yo tengo esto, este papel lo voy a pegar, ¿sí? Lo voy a pegar en esa maderita que decíamos recién, y me voy a alejar, voy a tomar el metro, ¿sí? Así lo voy a hacer, voy a alejarme en este caso 60 centímetros, y lo voy a ver con los ojos entornados. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que ver apenas. Si se ve muy exagerado, como pasa acá, que yo lo hice más exagerado para que se pueda ver en la lente, ¿sí? Si se ve muy exagerado, ¿sí? Es que está mal, ¿sí? Si yo lo veo a 2 metros, es que está mal. Esa es la forma en que yo los corrijo. Esos trabajos obviamente ahora no lo vamos a poder hacer, pero vamos a pedir que ustedes fotografíen, ¿sí? Los trabajos en dos planos. El primer plano, pero que después le saquen una foto a la distancia en que tendría que ser visto. Ahí que tendría que pasar, tendría que verse apenas, ¿sí?
y vamos, y alejado más todavía, si vamos a pedir en realidad 3 fotos, y más alejado todavía, va a pasar que no se vea, que se empiecen a confundir las cosas. Entonces, una vez que yo establecí la escala, digo, bueno, se ve acá, y bueno, voy a buscar el tercer contraste, ¿sí? Y así, algo más oscuro, bueno, acá tendría que cambiar de lápiz, ¿sí? Pero esa es un poco la idea. Yo acá tengo algunas preparadas, algunas escalas, ¿sí? Ahora, no van a ser todos los trabajos iguales, porque fíjense, acá aparece, interviene el concepto de escala, de clave de valor, ¿sí? Yo hice una escala acá, ¿sí? ¿Qué diferencia esto tiene con la escala? No sé si lo dije, pero bueno, ¿qué diferencia tiene esto con la escala teórica, esa que se hace con 9 valores y demás? Es que ese tipo de escala me divide, ¿sí? Entre teoría y práctica, ¿sí? Me divide por un lado lo teórico y por otro lado la aplicación de esa teoría. Nosotros estamos hablando del arte como praxis, ¿sí? Como un hacer pensante. Entonces, creo que esto ya lo dijimos. Entonces, acá es importante, ¿sí? Eh, que este conocimiento sea operativo, ¿sí? Que sea algo que me sirva para el trabajo y que no sea una aplicación simple de un concepto. Lo acerco esto como para que se vea, ¿sí? ¿Está? De cerca se ve la diferencia entre los distintos contrastes. Ahora, cuando yo la alejo, ya directamente esto desaparece. Esto es lo que debería pasar con nuestro trabajo, ¿sí? Esta es la escala que yo armé para este tamaño, ¿sí? Ahora, no van a ser todos los trabajos iguales. Este es un trabajo para una clave alta, ¿sí? Pero yo también puedo hacer un trabajo para una escala intermedia, ¿sí? Está como pasa con este caso, ¿sí? Fíjense, el primer contraste es un gris. Tratemos de que los 3 trabajos no usen la misma escala, ¿sí? Tratemos de que los 3 trabajos tengan escalas diferentes, o sea, el primer trabajo a lo mejor puedo hacerlo con una escala intermedia, con una clave intermedia, el segundo con una clave alta y así, ¿sí? Y puedo hacerlo también con una clave baja, ¿sí? Fíjense acá como estos conceptos que a lo mejor vienen viendo en años anteriores, ¿sí? Yo lo veo de lejos, se empiezan a juntar, este se ve un poquito más, ¿sí? Se ve un poco más por el tema del brillo. Pero fíjense que no necesariamente todos los trabajos van a ser iguales, ¿sí? Porque yo puedo usar, ¿sí? Distintas claves. Entonces, le agregamos a esta cuestión del trabajo el tema de la clave de valor, ¿sí? El tema de ver, ¿sí? De ver qué clave elijo. Ahora, esto tiene varias consecuencias, ¿sí? En principio, la clave lo voy a elegir en función de la intencionalidad que yo tenga como artista, ¿sí? Esto igual lo vamos a tratar de ver más adelante, ¿sí? Eh, Puedo, siendo muy superficial, y uno me puede decir, bueno, alguna atmósfera más armónica o una atmósfera donde se explicite una estética armónica, a lo mejor me será más adecuado una escala alta, puede ser una clave alta, puede ser o no, digo, pero es una manera. Una atmósfera estética donde se plantee lo sublime, o sea, algo que me aterroriza, que me atrae también al mismo tiempo, podría ser más propicia, como pasa con, por ejemplo, los cuadros de Goya, una clave baja. No está directamente relacionado, pero hay algo de esto. Esto está sí directamente relacionado con la pintura. El tema de medir con precisión el contraste de valor en función de la distancia de observación. ¿Por qué? Porque la pintura, ¿sí? En realidad se supone que tiene que superar el contraste de valor. El dibujo se basa en este único contraste que es el contraste de valor. Puede aparecer, no es lo más aconsejable como de manera subsidiaria, el contraste de temperatura, pero el contraste dominante es el de valor. En la pintura debería no serlo, ¿sí? Entonces, en la medida que yo en la pintura me maneje con contrastes de valor muy ajustados, ¿sí? Voy a hacer que otros contrastes adquieran un protagonismo. Por ejemplo, el contraste de temperatura, por ejemplo, el contraste de tono, de saturación y demás. Pero eso es otro tema. Esto, decíamos, tiene otras consecuencias también, ¿sí? Que en realidad el trabajo que me va a permitir, ¿sí? Porque esta es la escala para la distancia de 60 centímetros. Ahora, si la distancia fuese mayor, acá tendría que ser más exagerada la diferencia. Pero siempre hago el cotejo lo pego en una madera y lo mido, ¿sí? Lo mido con el metro y me pongo a esa distancia. Cuando vaya al trabajo en este caso yo hice el de 20, el de 40, no va a poder tener la misma diferencia. No es que no pueda tener la misma clave, sino que no va a poder tener la misma diferencia entre un valor y otro. El trabajo de
40 va a tener que tener más diferencia, va a tener que ser más exagerada la diferencia porque va a tener que ser visto a más distancia, ¿sí? El trabajo de 80 a mucho más distancia, ¿sí? La diferencia entre un contraste y otro va a tener que ser mayor, ¿sí? Cuanto mayor sea el formato. Yo sé que esto es nuevo, es raro, pero fíjense cómo establecemos relaciones necesarias. Relaciones necesarias quiere decir que no son aleatorias, que no son porque sí. Hay una relación de necesidad entre un elemento y otro. En este caso, algo que uno menospreciaba, que es el tamaño del trabajo, me va a determinar la distancia de observación. La distancia de observación me va a determinar el nivel de contraste. No me va a determinar la clave, como dijimos recién. Ahí la puedo elegir. Pero voy a estar muy limitado con un formato chico, ¿sí? En un formato chico, ¿sí? Y ahí voy a empezar a ver, a lo mejor, y poder distinguir a lo mejor un gran artista de uno que no lo es tanto. Un trabajo de formato muy reducido difícilmente, ¿sí? Tenga un nivel de contraste donde aparezca el blanco y este valor, ¿sí? ¿Está? Digo, y este valor tan oscuro, ¿sí? Difícilmente, sí, salvo que sea un boceto preparatorio y demás, pero si es un dibujo como trabajo terminado, se tiene que tener en cuenta esta cuestión. Esto muchos artistas a lo mejor lo desconocen, lo saben de manera intuitiva. Esto sí, digo, cuando se alejan, cuando toman distancia, ¿sí? Cuando se pinta determinada, se mira de determinada manera el cuadro, de determinada distancia y demás. Incluso, por ejemplo, como se conoce en el caso de Velázquez, que pintaba con pinceles largos. Esto es para poder posibilitar esta cuestión de la mancha que va a aparecer en la pintura. Esa es una de las consecuencias, dijimos, que entonces una de las consecuencias va a ser que un trabajo de gran formato me va a permitir explorar unos contrastes mayores, y si yo tengo contrastes mayores entre un valor y otro, voy a poder hacer también diferencias mayores entre adentro, internas, ¿sí? Van a poder aparecer diferencias mayores en un trabajo de gran formato que en uno de pequeño formato, ¿sí? ¿Está? De acuerdo a este concepto que estamos manejando, ¿sí? Esa es un poco la idea. La idea es entonces, con mucha tranquilidad, hacemos el dibujo, ¿sí? Fíjense, yo acá le puse los números, yo aconsejo que esto lo hagan con lápiz casi invisible y que no se vea. Y entonces, una vez que yo tengo la escala, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a hacer algo sencillo. Lo hago con este que se ve a lo mejor, acá, vamos a hacerlo acá. Voy a agujerear, si voy a tomar una agujereadora, si no tenemos agujereadora porque estamos en, en, voy a tomar una agujereadora, ¿sí? Acá está. Y voy a agujerear. A ver, esta cómo es. Acá trabajo. Ahí está. Ahí. Voy a tomar la agujereadora acá. Y voy a agujerear. ¿Para qué me va a servir esto? Porque entonces yo tengo acá, el cuarto contraste sería este acá. Bueno, perfecto. Yo voy a pintar el cuarto contraste. Yo me puedo referenciar una vez que yo tengo la escalita acá. Voy a mirar esto. ¿Sí? Voy a mirar esto acá. Fíjense, yo lo acerco para que se vea. ¿Sí? Yo digo, bueno, el cuarto contraste va a tener que ser como esto. ¿Sí? Bueno, lo empiezo a pintar. ¿Sí? Trato de... bueno, esto lo hice todo con un 3H. ¿Sí? Pero... no importa. ¿Sí? A ver si lo encuentro acá. Trato de de mirar esto como referencia y empiezo a pintarlo, ¿sí? ¿Está? Empiezo a pintarlo tratando de hacerlo con líneas chiquitas, ¿sí? Como dijimos recién. Conviene empezar no por el cuarto contraste, yo lo hice acá para que sea más notorio, sino que conviene empezar por en este caso, el segundo contraste, ¿sí? Para poder mantener una gradualidad más controlada, ¿sí? Porque a lo mejor no la pego exactamente con este valor, ¿sí? Acá me está quedando más oscuro, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿cuál es la idea? Yo puedo ir comparando acá, ¿sí? Fíjense, me quedó más oscuro, ¿sí? Bueno, la idea es que quede igual, ¿sí? Si se me hace más oscuro, bueno, tendrá que pasar que el primer contraste sea más oscuro también, ¿sí? Que no quede de blanco. Por eso me conviene empezar por el segundo contraste, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Mejor hecho, ¿sí? Voy a agujerear acá el segundo contraste, lo voy a doblar acá para que entre, ¿sí? Y ahí va la explicación. Ahí está. Ahí va la explicación de lo que decíamos. Lo primero que voy a hacer, sí, acuérdense, es borrar todos los numeritos, ¿sí? Los números 2 en este caso. Sí, estoy volviendo a explicar lo anterior, ¿sí? Borrar los números 2.
porque el número no se tiene que ver, ¿sí? Tampoco se tiene que ver el contorno, ¿sí? Vamos a aclarar esto. Yo puedo, me va a convenir hacer esto antes de empezar a trabajar. Tampoco se tiene que ver los contrastes, los contornos, ¿por qué? Porque yo quiero que la forma, ¿sí? A ver, para ser claros, ¿sí? La forma, ¿sí? Cualquiera sea, se vea por diferencia con el fondo, como pasa acá, fíjense. Esta forma se ve por contraste, ¿sí? Se ve por diferencia, en este caso, ¿qué diferencia? Diferencia de claridad-oscuridad, diferencia de valor. Voy a tratar de que esta forma se vea porque es de diferente valor que el fondo, ¿sí? Ahora, si yo a esta forma, ¿sí? Que pinté así medio los apurones, a esta forma, ¿sí? Yo al terminar le hago esto, ¿sí? Ahí ya no es que no se pueda hacer, sino que estoy haciendo que esta forma, ¿sí? Sea algo redundante. Si yo ya lo veo con el contraste, no necesito repasar el contorno, ¿sí? ¿Está? No necesito repasar la línea como para que sea visible. Lo que queremos es que, bueno, en la naturaleza yo no tengo líneas, así que en la representación, ¿sí? Tomando a lo mejor eso como referencia, como metáfora, en la representación tampoco voy a usar el contorno para delimitar la forma, ¿sí? Lo puedo usar en forma independiente después del valor, ¿sí? Que algo hemos visto de eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es, acá yo tengo una referencia, decíamos recién, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Me va a costar, ¿sí? Acuérdense, me conviene pintar en tiritas, ¿sí? Está, eso es por lo menos lo que aconsejamos. Uno al lado del otro, siempre conviene que sea en una misma dirección. Tratamos de no confiarnos en el difumino, ¿sí? Está, como para no estar pensando, bueno, de última lo voy a mejorar, digamos, aparece como una especie de pensamiento mágico de que al final igual le voy a pasar el papel, le voy a pasar el difumino y todo se va a aclarar, y en realidad lo que hago es hacer más notorio manchones que ya estaban en la hoja, ¿sí? Eh, Esto conviene hacerlo con paciencia, con tranquilidad, ¿sí? Está. No conviene. Esto que estamos haciendo tiene que ver con un elemento técnico, ¿sí? Cuando se dice que este tiene técnica, es esto. La técnica no tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje en este caso está relacionado con el concepto de estructura de valor, con el concepto de clave de valor. Eso es el lenguaje, ¿sí? Está. Lo que yo voy a expresar, el contenido de la obra, en realidad va a tener que ver con ya la cuestión más trascendente del contenido del trabajo, ¿sí? Pero no es la técnica, ¿sí? A veces se generaliza, se habla, bueno, tiene buena técnica porque es realista, porque tiene capacidad de imitar. Bueno, la técnica tiene que ver con las herramientas y sus usos, ¿sí? En este caso, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Esto yo lo podría hacer así, o de otra manera también, ¿sí? Está, pero en este caso proponemos tratar de hacerlo lo más uniforme posible. Si alguno lo quiere hacer, estamos en un terciario, digo, pero si alguno lo quiere hacer de otra manera y también le queda uniforme sin el uso de difumino, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, esto yo, así como lo estoy explicando acá, lo explico también en secundaria, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo después puedo, si yo no doy indicación, no doy una estrategia de cómo hacerlo, no lo puedo corregir después, ¿sí? Si yo, salvo que es un elemento que yo excluya, que puede ser. Algunos profes dicen, bueno, perfecto, este tema de lo motriz, ¿sí? Lo dejo de lado, bueno, perfecto, ahí no lo enseño. En el caso de que lo motriz esté dentro de lo que yo quiero enseñar, ¿sí? Porque entiendan que ya un chico en secundaria, un estudiante ya tiene un nivel de autocrítica muy severa y se da cuenta si el resultado no es lo que desea, ¿sí? Entonces yo tengo que también a ese estudiante poder facilitarle los instrumentos, ¿sí? Como para poder hacer también algo gratificante, ¿sí? Bueno, la idea es que, yo no sé si llega a ver, ahora lo voy a acercar, ¿sí? La idea es que pinte de esta manera. Y lo que va a tener que pasar es lo que pasa acá, que ahora lo muestro, y no lo que pasa acá, ¿sí? Cuando yo termino, vamos a suponer que la forma es esta, cuando yo termino la forma que quiero hacer, ¿sí? Me voy y lo pongo acá cerca. Y acá se va a ver para qué es el agujerito. Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a ponerlo ahí, a ver si se ve. Ahí, ¿sí? Lo voy a poner con el agujerito ¿sí? Ahí, ¿sí? Ahí lo pongo en paralelo, ¿sí? Ahí, ¿sí? En este de acá.
ahí lo que tendría que pasar, que es lo que pasa, que sea similar a lo que está abajo, ¿sí? Este gris es similar al que está abajo. El de abajo se ve un poquito más oscuro, pero bueno, me va a servir de referencia, ¿sí? Me va a servir de referencia a esto, ¿sí? Yo voy a poder, ¿sí?, cotejar si el valor lo estoy controlando o no. Es un trabajo de mucha medición, de mucho control, con bastantes variables de error, ¿sí? Tengo que tratar de que la forma de pintar sea lo más uniforme posible. Otra aclaración que ya le hemos hecho también, esto lo hemos dejado un poco librado, sigue lo anterior, pero acuérdense que a medida que avanzo me conviene doblar un papel, ¿sí? Y usar esto, ¿sí?, para apoyar acá y que no se me, que no se me mueva, ¿sí? Que no se me mueva la forma, ¿sí? Al concluir, ¿sí? Al concluir, le voy a pasar, si tengo spray de pelo, le paso spray de pelo, ¿sí? Si no, voy a pasarle plasticola. ¿De qué manera? Y esto ya lo hemos hecho, pero si no lo vuelvo a explicar, ¿sí? Voy a poner en un recipiente, ¿sí? En un recipiente, a ver, vamos a poner un recipiente, ¿sí? En un recipiente voy a poner plasticola, ¿sí? Está acá adentro. Voy a tomar un pincel, ¿sí? Me conviene, obviamente, tiene que estar bien limpio, ¿sí? Y esto lo hago, si no tengo fijador, lo puedo hacer igual directamente, ¿sí? Pero lo tengo que tener la siguiente precaución. Cuando le pase la plasticola voy a empezar por los valores más claritos. ¿Por qué? Porque el pincel se va a ir ensuciando, ¿sí? Voy a pintar los números 2 en este caso, ¿sí? Con plasticola, ¿sí? Es una suerte de barnizado el que estamos haciendo, ¿sí? Para proteger el trabajo, ¿sí? Y que no me pase esto, que no me pase que se me borronee, ¿sí? Voy a pasarle el pincel. Termino de hacer esto, lo ideal sería limpiarlo. A esto no le pongo agua, ¿sí? A la plasticola no le pongo agua, lo hago directamente con el pincel. Convendría tener 3 pinceles, cosa de no tener que estar limpiando porque siempre que lo limpio me va a quedar húmedo, así que me convendría tener 3 pinceles, uno para cada valor, después los limpio todos juntos, ¿sí? Pero digo, para no detener el proceso de barnizado. Le voy a pasar, ¿sí?, adentro de la forma, ¿sí? Adentro de la forma, ¿sí? Empezando por el segundo contraste, después voy al trasero, ¿sí? Después al cuarto. Si alguno quiere, después le puede pasar una manito arriba de todo. De esta manera, y sobre todo en estas claves, ¿sí?, no hay ningún problema, ¿sí? En esta a lo mejor menos, ¿sí? Pero no tiene que haber ningún problema de que se me corra el valor, ¿sí? Acá sí ya tengo que hacerlo con más cuidado, ¿sí? Con lápices más blandos se me va a correr, ¿sí? Se me va a correr, va a manchar mucho más, por eso dejamos el último contraste para lo último, ¿sí? Entonces, para redondear, ¿sí?, yo voy a tener que hacer 3 trabajos, ¿sí? Entre cada uno de los 3 trabajos va a tener que haber una proporcionalidad de el doble, ¿sí?, que el siguiente, o la mitad que el anterior, que es lo mismo dicho de otra manera, ¿sí? Lo voy a hacer en papel, ¿sí? Mi consejo es que primero consigan el más grande que puedan conseguir y de ahí en más vayan retrocediendo, dividiendo a la mitad, ¿sí? Le vamos a hacer un marquito en todos los casos, ¿sí? Y empezamos con el más grande, digamos, como para tener la relación de escalas, pero empezamos a pintar con el más chiquito después, ¿sí? Antes de pintar, lo que tengo que hacer, y estamos rebobinando, ¿sí?, es tomar un papelito, ¿sí? Hacer una marquita en el piso o lo mido en el momento. Voy a hacer un gris, ¿sí? Acuérdense acá la clave es mirarlo con los ojos entrecerrados, ¿sí? Que yo vea que hay diferencia entre uno y otro, ¿sí? Mínima, tiene que ser mínima. Lo voy a pegar ese papelito, ¿sí?, en la pared, ¿sí? Está en la distancia que yo tengo en la pared, en la madera, donde yo esté trabajando. Lo voy a pegar y me voy a alejar la distancia justo que va a ser 3 veces el lado mayor. En este caso, 20 centímetros es el lado mayor, ¿sí? Acuérdense que esto sería la base de ese cono, ¿sí? Por eso que se toma como referencia el lado mayor, ¿sí? Voy a tomar el lado mayor y lo voy a multiplicar por 3. O sea, esto tendría que ser visto solamente a 60 centímetros. Esto sería lo ideal, si yo me alejo un paso más atrás, no se ve, ¿sí? Distinto es esto lo que ocurre con la gráfica. En la gráfica se tiene que ver a 10 kilómetros un cartel, ¿sí? Y no le impone al espectador ninguna condición anímica, ninguna condición física. El arte impone determinada distancia, determinado estado de ánimo que el espectador tiene que tener. Hay un compromiso físico, porque yo me tengo que poner a determinada distancia,
y por lo tanto después un compromiso emocional que la gráfica, la publicidad, ¿sí? No lo va a tener. Muy por el contrario, lo que quiere es llamar la atención, violentar los sentidos y de ninguna manera tratar de generar algún tipo de reflexión. Esa es una diferencia bien clara. Bueno, decíamos, voy a pegar el papel, lo voy a mirar con los ojos entrecerrados, ¿sí? Voy a tratar de que sea el contraste mínimo, ¿sí? Una vez que hice el primero, voy a ir a hacer el segundo y así. Voy a tener una escala, ¿sí? Me va a quedar una escala. ¿Qué tiene que pasar acá? Se ve bien el efecto, creo que se ve bien desde de lejos, que casi no se ven los contrastes. Bueno, esto es lo que debe pasar cuando yo me alejo mucho, ¿sí? Cuando yo esté a 1 metro, por ejemplo, tiene que pasar esto, que se confunda. Y que cuando yo lo vea realmente a la distancia que lo tengo que ver, en este caso 60 centímetros, se vea apenitas los contrastes, ¿sí? Eso es lo que va a tener que pasar y lo que pedimos. Es un trabajo para hacer con paciencia, con calma, ¿sí? Traten de que a la hora de hacer la composición abstracta haya diversidad de formas y de tamaños, ¿sí? No hagan una cosa tan simplona como esta, o sea, traten de que sean formas diferentes, ¿sí? Que no sea solamente subdividir el plano y nada más. Usen compás, usen regla, usen la mano, usen todo, ¿sí? No nos limitemos a un solo material. Estén dispuestos y dispuestos también a que uno tenga que reverlo el trabajo, porque a lo mejor no me quedó como yo planteaba. Y sí, cuando lo termine lo voy a fijar si tengo fijador y después le paso plasticola. Aunque tenga fijador, después que se secó le paso plasticola. Y si no, le paso plasticola solamente si me agarró la cuarentena y no llegué a adquirirlo, ¿sí? Después lo vamos a fotografiar, ¿sí? A 3 distancias, ¿sí? Un primer plano, cada trabajo, vayan mandándomelos a medida que terminan, ¿sí? Un primer plano, un plano intermedio donde se vea a la distancia correspondiente al tamaño del trabajo, ¿sí? Pónganme después cuando me mandan la foto por mail, ¿sí? Y una tercera foto que sea exagerada la distancia. En esa foto exagerada, por ejemplo, no la vamos a poner a 70 centímetros porque es demasiado exigido, pero sí a 1 metro. Vamos a suponer a 1 metro 20, al doble, ¿sí? Si yo lo veo 1 metro 20 es que está mal de acuerdo a esta consigna, ¿sí? ¿Está? Esa es un poco la idea. Tenemos trabajo para, la idea mía es que con esto llegamos al receso invernal, no suponemos que esto va a seguir. Así que hay tiempo, ¿sí? Llevan bastante tiempo hacer estos trabajos. Si alguno lo quiere hacer en otro soporte, ¿sí? Antiguamente nosotros lo hacíamos en papel que pegábamos, ahora estoy buscando, acá que tengo papel que pegábamos, muestro alguno que he preparado para mí. Lo hacíamos con papel pegado en un chapadur, ¿sí? Esto es lo que hacíamos en años anteriores, pero bueno, como no hay posibilidad de compra de nada, lo hacemos en un soporte rígido porque eso me permitía jugar más con el tema de ponerlo de esta manera el cuadro y poder verlo a esa distancia, no se me dobla la hoja, tiene varias facilidades y además ya lo tengo montado como para poder mostrar en el caso. Así que esto es algo que hacíamos el año pasado. Este año el que lo quiera hacer lo hace. ¿Cómo se hace esto? Se le pasa cola a la base que yo tenga, ¿sí? al soporte, ¿sí? En este caso un fibro fácil, ¿sí? Eh, Voy a mojar la hoja, la voy a mojar, esto lo tengo que hacer sin miedo, ¿sí? ¿Está? Y después lo voy a apoyar acá, ¿sí? Le voy a apoyar y le voy a empezar a correr con un trapo, ¿sí? ¿Está? Como queda, queda, ¿sí? Fíjense que esto está manchado, pero quedó uniforme, ¿sí? No hay burbujas. Alguno puede quedar burbujas, hay que hacerlo con bastante coraje esto, o sea, uno lo hace y lo pega directamente. El que lo quiera hacer así, buenísimo. Se agrega una etapa más que es esta cuestión de la preparación del soporte, ¿sí? Que va a ser un papel rígido. ¿Qué ventaja tiene? Volvemos a decir que no se me dobla como puede pasar con este papel, ¿sí? Y a lo mejor me puede complicar. El que no lo hace directamente en el papel. Traten de conseguirse primero de tener en cuenta el soporte mayor. Para el soporte mayor, hablando de materiales que podemos tener al alcance, si alguno le quedó algún papel grande de los que había en la escuela hasta el año pasado, buenísimo. Si no, podemos arreglarlo con una cartulina, ¿sí? Con una cartulina blanca, como para que sea un material simple que se pueda obtener con facilidad. Puedo pegar 2 cartulinas blancas, ¿sí? Puedo este,
puedo hacer distintas combinaciones. Y un tema que no dijimos, además de la relación de, digamos, el tamaño que yo voy a tener del lado mayor, en este caso es este, tengo después la posibilidad, sí, de los formatos, ¿sí? Voy a tener distintos formatos, en este caso más alargado, ¿sí? Tengo distintos formatos, ¿sí? Así que tengo de un lado el lado mayor, pero también yo puedo tener un formato diferente, mucho más alargado. Puedo tener un formato circular si quiero, ¿sí? Ahí está el tema este, de, de la elección y las decisiones que toma un artista. Un artista fundamentalmente lo que va a hacer es tomar decisiones, ¿sí? Arriesgarse, tomar decisiones y asumir las consecuencias. Bueno, esto es, creo que ya más o menos ha quedado claro. Pregúntenme lo que no se haya entendido en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Mírenlo varias veces el video. Yo sé que es un concepto nuevo, que suena extraño, pero que es operativo, ¿sí? O sea, se puede usar hace a la praxis artística. Acá yo no me baso en ninguna cuestión extraña ni que tenga que ver con la semiótica, no, acá es una cuestión bien pragmática que tiene que ver con la distancia de observación, con la percepción como elemento central, con la historia del arte, ¿sí? Con los elementos del lenguaje visual, que es importante empezar a identificarlos como independientes de la realidad. Yo voy a ser un buen realista incluso, no es lo que a mí me interesa, yo no soy realista, pero yo puedo ser un buen realista si yo entiendo que estos elementos del lenguaje son independientes de la realidad. Si yo creo que el oscuro, ¿sí? Vamos a suponer, yo tomo este lapicero, si yo creo que lo que yo voy a pintar tiene que ser oscuro como este, ¿sí? Entonces no entiendo nada, ¿sí? Lo que tengo que tratar es de tomar la relación, la diferencia que hay entre esto y el fondo, no cómo es esto en sí, ¿sí? Muchos, incluso está puesto en algunos tratados, muchos lo que trataron de hacer es esto mismo que mostrábamos, ¿sí? Pero lo hacían para ver el modelo, ¿sí? Entonces decían, bueno, yo hago un valor oscuro como esto. Sirve, sí, puede servir y todo, pero ahí yo estoy imitando y no estoy interpretando, que es una limitación que tengo, y se pueden obtener buenos logros porque hay gente que tiene mucho talento, ¿sí? Pero nosotros siempre nos destinamos a alguien que tenga dificultades, ¿sí? Alguien que no tenga todo fácil, ¿sí? Alguien que sienta que no tiene talento. El talento es algo muy volátil, nadie sabe si lo tiene, nadie sabe si, bueno, entonces más vale, yo soy en eso bastante desconfiado y si uno no tiene talento, bueno, perfecto, uno lo asume de esa manera y apostamos por la laboriosidad y la orientación racional. Llega a veces, obviamente, el que es genial va a llegar más lejos, inevitablemente, pero el que no, como nos pasa a casi todos, confiados en el trabajo. Esto es una disciplina que por suerte se puede seguir practicando hasta en la ancianidad, así que uno a veces puede ganar en tiempo lo que no tiene en brillantez, ¿sí? Confiado en la laboriosidad, uno puede tener realmente en la laboriosidad y en la direccionalidad clara, puede tener buenos resultados igual. Así que bueno, espero que con esto haya quedado claro. Me preguntan